Amigos y amigas, bienvenidos a su programa de debate político Tesis y Antítesis. Estamos desde Ñahui Estudio Secom, por supuesto, con la compañía de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos, esta semana abordaremos el tema de la crisis en Venezuela. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Llegamos hasta sus hogares, como siempre, a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y por supuesto por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos también la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Aquí comenzamos. El 12 de febrero, la República Bolivariana de Venezuela afronta una crisis política que se ha trasladado a las calles y que ha generado violencia, muertos, heridos y que ha generado también detenidos. Para tener una visión de fondo de lo que pasa en este país, es importante las lecturas que tanto desde izquierda como de derecha nos pueden dar. Antes de empezar este debate, vamos a ver unos datos sobre la crisis en Venezuela, su inicio y sobre la disposición de gobierno y oposición de dialogar. Veamos. Crisis en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Mesa de Unidad Democrática MUD acordaron el martes 8 de abril entablar un diálogo con el acompañamiento de la UNASUR y el Vaticano. El diálogo se llevará a cabo tras 2 meses de protestas antigubernamentales que dejan en Venezuela 39 muertos, más de 400 heridos y cientos de detenidos. El diálogo pretende recobrar el clima de paz y superar la crisis social y política que atraviesa el país, y está previsto que sea acompañado por los cancilleres de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, así como el representante del Vaticano en Venezuela. En la agenda de diálogo se han considerado los siguientes temas: rechazo a la violencia, designación de los poderes públicos, amnistía, plan de paz y plan económico. Sin embargo, líderes opositores como María Corina Machado y Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, y partidos como Voluntad Popular, que lidera el encarcelado Leopoldo López, reaccionaron en contra del diálogo. La génesis del problema. El 12 de febrero a las 10 horas inició la concentración de grupos opositores en la Plaza Venezuela, este de la capital, haciéndose eco de la convocatoria de dirigentes como Leopoldo López y la diputada de derecha María Corina Machado. El 12 de febrero es además la conmemoración de la Batalla de la Victoria. Su intención era llegar al Palacio de Miraflores. Ese mismo día, el 12 de febrero a las 12:30, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste a la marcha por el Día de la Juventud y hace un llamado a la paz. Advierte a los estudiantes que se encontraban en el centro de Caracas que existen grupos nazifascistas intentando generar violencia. Desde entonces la crisis no ha parado. Las razones para las manifestaciones en Venezuela, también denominadas por la oposición 12F y la salida, son el descontento ante la supuesta vulneración de los derechos civiles, la escasez crónica de productos básicos, los altos niveles de violencia delictiva y la presunta injerencia de Cuba y el castrismo en la política de Venezuela. Asambleísta Torres, con usted comenzamos. Una impresión general respecto de lo que ocurre actualmente en Venezuela. Muchas gracias. La Venezuela de ahora no puede ser el ejemplo que guíe, por ejemplo, a Ecuador y a otros países. Después de 14 años de chavismo, uno encuentra en Venezuela el fracaso más rotundo. A nivel social, el país se encuentra fracturado, dividido. En materia de inseguridad ciudadana, los índices de mortalidad por homicidios superan lo tolerable. Venezuela bordea 53 de cada 100.000 habitantes como tasa de muerte por homicidio, mientras otros países como Chile no pasan del 5 por cada 100.000. En otras palabras, Venezuela es ahora uno de los países más violentos del mundo. Si a ello sumamos el problema de la inflación, con 40% anual de incremento de precios, Venezuela se ubica también entre los países que tienen el mayor desorden económico. Sumemos el desabastecimiento, la escasez, la desconfianza entre unos y otros. ¿En dónde radica todo esto? En una pésima gestión gubernamental
Llegó con muchísimas expectativas el comandante Chávez en 1999 y al cabo de 14 años Venezuela está destrozada en lo social, en lo económico y por supuesto en lo político. ¿Qué esperamos que ocurra en Venezuela? Que no haya pues prácticamente una guerra civil, que no se vayan a cobrar más vidas. Han muerto 34 venezolanos desde que se iniciaron las protestas. Hay violencia de lado y lado, pero el gobierno es el que ha cargado la mano y por eso prácticamente en el lado de la oposición se encuentra a una serie de víctimas que no merecían ir a un cementerio. En todo caso, lo que tiene que hacer Venezuela ahora es abrir el camino para la transición. Maduro está de salida, el régimen chavista está agotado. Lo ideal es que esa transición se produzca de manera pacífica, en buena hora que van a dialogar. Ojalá ese diálogo dé algún resultado para mantener al menos la paz. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. También una impresión general. No podemos dejar de mirar lo que pasa en Venezuela sin entender también que aquí hay una estrategia de los Estados Unidos para la región. Esto es importante y sobre todo para desestabilizar a los gobiernos progresistas. Desde hace varios años ya, desde la década de los 90 y finales de los 90, se viene reflexionando sobre esto que han llamado el poder inteligente, que es básicamente buscar una combinación de lo que ha sido generalmente entendido como el poder blando y el poder duro. Siempre hemos escuchado que en los Estados Unidos también y en el Pentágono se puede discutir de lo que se llaman los halcones y las palomas. Y creo que luego de las invasiones a Irak, Afganistán, todo lo que ha sido la intervención en el Oriente Medio, hay sobre todo esto de desarrollar lo que podría ser una estrategia del poder inteligente para buscar desestabilizar algunos gobiernos. Y ya me voy a referir a eso, hay una combinación de estrategias, ya no solo es la estrategia militar, ya no solo son las estrategias coercitivas, sino buscar generar una serie de mecanismos para poner en entredicho la gobernabilidad de los países de la región y en este caso de Venezuela. De tal forma que no podemos dejar de mirar lo que pasa ahora en Venezuela como parte de una estrategia integral, ¿sí?, de los Estados Unidos también para buscar generar desórdenes en la gobernabilidad de Venezuela. Vean, solo basta leer lo que decía la secretaria de Estado Hillary Clinton en diciembre del 2009. Decía: he dicho desde el comienzo de mi posesión como secretaria de Estado que Estados Unidos no puede resolver por su cuenta todos los problemas de nuestro hemisferio o de cualquier parte del mundo. Pero los problemas no pueden ser resueltos a menos de que los Estados Unidos estén involucrados. Es obvio que un gobierno como el del presidente Chávez antes y ahora el de Maduro le es incómodo también a los Estados Unidos. Y gran parte de lo que sucede ahora tiene directa responsabilidad los Estados Unidos y los grupos de oposición que han renunciado a toda vía democrática para resolver los problemas. Gracias. Asambleísta Torres, desde el gobierno venezolano se ha dicho, lo citado por el asambleísta Hernández, que existe este intento desestabilizador por parte por presión extranjera, en este caso por el gobierno de los Estados Unidos, por grupos de derecha. ¿No es esto también lo que está de trasfondo en este tema? De ninguna manera, porque el culpar a Estados Unidos por parte del gobierno venezolano, y ahora veo que suscribe también esa opinión Virgilio de la desestabilización, lo único que consigue el gobierno es distraer la atención y no reconocer las responsabilidades propias. Si bien ha tenido algunos problemas el gobierno venezolano con el gobierno de los Estados Unidos, resulta que las multinacionales petroleras estadounidenses han trabajado sin ningún problema, especialmente en la franja del Orinoco. La Chevron, tan repudiada en el Ecuador, trabaja, opera en Venezuela. Inclusive Venezuela es uno de los principales proveedores de petróleo hacia los Estados Unidos. Los problemas venezolanos tienen causas internas y tienen que ser reconocidas por quienes gobiernan Venezuela y gobiernan ahora de manera ineficiente, prácticamente habiéndole hecho al gobierno venezolano una caricatura que genera temor y que ha provocado también varias muertes. Lo que tendrían que hacer aquellos que hoy gobiernan Venezuela es pensar en cómo se despiden. Pero generalmente las dictaduras se caen desde adentro. Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea,
durante los últimos meses ha hecho lo imposible precisamente para debilitar a Maduro, porque en la línea de sucesión, si se va Maduro, está Cabello. Vea usted lo que ocurrió con la reciente invitación al Vaticano. Mientras Maduro invita al Vaticano, Diosdado Cabello, a renglón seguido, insulta al clero venezolano. Les dice que no tienen ninguna legitimidad, que no sirven, en otras palabras, para participar como mediadores o testigos en el diálogo. En otras palabras, una de cal y una de arena. Maduro como que ve la posibilidad del diálogo, avanza, el otro se encarga de bloquear. Las disputas internas serán las que aceleren la caída de esta dictadura venezolana. Gracias. Asambleísta Hernández, en múltiples programas usted ha dicho que al asambleísta Torres le persigue el fantasma del estatismo. ¿No será que a usted le persigue el fantasma de la desestabilización, por así decirlo? ¿No será acaso que en Venezuela efectivamente se ha dado una gestión gubernamental pésima, como lo refirió el asambleísta Torres? No, yo antes de venir al programa siempre me curo de los espantos, ¿no? Precisamente para poder enfrentar los fantasmas que aquí suelen rondar. Mire, veamos qué es lo que pasa en Venezuela y por qué yo señalo esta estrategia de golpes blandos. Porque hay una combinación de elementos que además no solo se hacen en Venezuela, y es importante tenerlos presentes porque pueden estar en la agenda para aplicarse en gobiernos como Bolivia, Ecuador, Nicaragua o El Salvador. Hay aquí una combinación por lo menos de 4 elementos que uno puede ver que se presentan aquí, pero también podemos ver que se aplican en otras partes del mundo. Primero, todo lo que tiene que ver con la guerra económica. No es que aquí solo hay un problema de desabastecimiento, hay un problema de no tener los productos básicos. No, aquí hay un plan orquestado de las grandes cadenas comerciales que se resisten a la política pública del control de precios y de esa manera buscan generar una situación de desabastecimiento generalizado. Veamos algunos datos y podemos mirar estos datos. Entonces, hay en primer lugar guerra económica. ¿En qué se evidencia esa guerra económica? Efectivamente, toda una política de desabastecimiento, especulación monetaria, boicot al funcionamiento de algunos servicios públicos, movilización de gremios, movilización incluso de algunos sectores. Segundo, hay una guerra mediática que provoca también agitación social. Ya se ha comprobado que muchas de estas imágenes que presentan de Venezuela no corresponden a Venezuela, corresponden a otras partes del mundo y al Oriente Medio. También se busca, y lo que se ha buscado es un proceso de aislamiento internacional, y básicamente la Unión Europea ha intentado cumplir ese papel. Y finalmente, también se intenta combinar esto con una guerra al interior de las Fuerzas Armadas que empieza con rumores, pero que intentan llegar al golpe de Estado como se denunció en semanas anteriores. De tal forma que aquí hay una combinación de factores que están buscando efectivamente la desestabilización y el desgaste en el mediano plazo. ¿Por qué se provocó eso? Precisamente porque los resultados en Venezuela fueron favorables a lo que es el PSUV y el partido de Chávez. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, hemos en este primer bloque conocido un poco los criterios de los asambleístas respecto de las causas de la crisis que se produce ahora mismo en Venezuela. Es tiempo de una pausa, pero al volver estaremos conociendo lo que piensa la ciudadanía sobre lo que allí ocurre. Regresamos. Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de su programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de esta semana, la crisis en Venezuela. Les recordamos que llegamos hasta ustedes a través de la señal de la televisión legislativa por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. El equipo de producción de Tesis y Antítesis se trasladó a los exteriores de la Embajada de Venezuela en Quito. Y esto es lo que la gente siente y piensa respecto de la crisis que se vive en ese país. Veamos. Deberían tomarse desde ambas posturas una suerte de diálogo dinámico enfocado a tratar de solucionar los problemas fundamentales que son los del país y que solamente los venezolanos sabrán cuáles son los de fondo y cómo solucionarlos. El tema de violencia que está existiendo ahora es producto justamente, yo considero, no es mi opinión, de un tema conspirativo que está existiendo en Venezuela. Y justamente da en contra de este tipo de gobiernos progresistas que lo único que han hecho es devolver la dignidad a la gente. Y a ver la incomprensión
tanto del mandatario como de la gente de ahí. No entienden, no comprenden. Entonces yo pienso que tienen que dialogar. Bueno, a mí me parece que lo que está haciendo el UNASUR a través de la relación que tienen con los nuevos cancilleres de América del Sur, me parece que es un avance importantísimo y sobre todo que tanto la oposición como el presidente Maduro hayan aceptado ese diálogo. El sentarse a dialogar siempre será un tema importante para la paz en Venezuela. Venezuela es un país que ahorita está muy mal. Deberían hacer un cambio de presidente. Así como hicieron aquí, la asamblea, cambio de lo que eran los diputados antes, ahora es la asamblea. O sea, cambio total, debe ser una renovación total. No sé, mi pensamiento, no sé, será de votarle a Maduro, no sé, por lo que él está gobernando feamente, ¿no? No hay paz, no hay tranquilidad, hay muertos. Yo no le veo solución ahorita, es tan complicado el asunto, la población a nivel bajo prácticamente apoyó y está arrastrando el prestigio de Chávez, que ese sí fue un buen presidente. Yo quiero que haya paz, que no haya muertes. Son muertes injustificadas por los derechos de uno. Yo no estoy de acuerdo, lo único que quiero es que haya paz para toda Venezuela. Bien, asambleísta Torres, para muchos con el diálogo se solucionaría todo. ¿No será que con la salida de Maduro esto llegaría a tener solución? Bueno, los diálogos que ya se están desarrollando en Venezuela no van finalmente a llevar a ninguna solución. En el frente de oposición veo que hay desacuerdo, especialmente los estudiantes desautorizaron el día jueves a Capriles, que acudió al Palacio de Miraflores a negociar con el vicepresidente de Venezuela. Por lo tanto, mi impresión es que se va a ir profundizando el nivel de conflicto y llegará un momento en que ocurra algo parecido a lo de Ucrania y Maduro tenga que abandonar el poder. En esas circunstancias ya no habrá ni siquiera opción para que Diosdado Cabello, que está obsesionado con la sucesión, pueda ocupar ese lugar. Es tal el nivel de desinstitucionalización en Venezuela, de fractura social, que en cualquier momento se puede producir un relevo. Existe una última encuesta hecha en Venezuela, según la cual tan solo un 21% de los encuestados en Venezuela dice que prefieren que siga Maduro. Y un 64% de manera categórica señala que lo preferible sería una salida constitucional. Ese 64% no está con una salida violenta, pero sí una salida constitucional que le permita a Maduro entregar o ceder el poder a otras fuerzas civiles. No están de acuerdo con golpe militar tampoco. Pero la crisis se expresa en esos términos. Además, un gobierno que lleva ya en el poder prácticamente 14 años, agotado, ha demostrado ser completamente ineficiente. PDVSA, una de las empresas símbolo en el manejo petrolero de Latinoamérica, ahora se ha convertido prácticamente en la caja chica de un régimen que gasta sin mayores controles. En esas circunstancias, el bolívar, por ejemplo, está completamente devaluado, tiene un valor en el mercado negro, tiene otro valor en el mercado oficial, y en medio de ese desorden es muy difícil que un gobierno pueda sostenerse. Habrá que ver qué hacen los militares. ¿Habrán logrado depurar ya a los militares críticos? Es la interrogante. Gracias, asambleísta Hernández. Quizá conviene, para responder a lo que dice Luis Fernando, precisar cuándo empiezan los conflictos. Creo yo que el origen de esta crisis tiene que remontarse necesariamente a la elección del presidente Maduro. Cuando se elige el presidente Maduro y se ve que el resultado no es mayor al 5%, entonces algunos sectores de oposición yo creo que apuestan precisamente por la desestabilización. ¿Cuándo reciben un fuerte revés esos sectores? Cuando en las elecciones de diciembre pasado, no estamos hablando de hace 2 años, estamos hablando de diciembre pasado, el 76% de los municipios es ganado por el PSUV. Pero más, el PSUV recibe 1 millón de votos más allá de lo que tiene la Mesa de Unidad Democrática. Por lo tanto, ¿qué es lo que se demuestra? Que lejos de lo que pueden creer los sectores de poder, esta política de control de precios, esta política de precios justos que logró parar o que intentó parar la especulación, y esa es una de las causas también por la que los grandes grupos de poder empresariales sobre todo están ahora en la conspiración contra Maduro.
Fíjese que llegamos a niveles de especulación que iban entre el 200 y el 4000%. Y se ha encontrado, tenemos casos y los medios de comunicación todos los días dan cuenta de que, por ejemplo, en Táchira, el 5 de febrero se decomisaron 939 toneladas de arroz, azúcar, mantequilla, leche, café y productos de primera necesidad. El 8 de febrero en Apuré se decomisaron 32 toneladas de alimentos, además de rollos de papel higiénico cuando era parte de la crisis. En Valencia y en Córdoba se decomisaron 49.000 aparatos electrodomésticos que estaban yendo a ser exportados a Colombia. Además, no podemos dejar de ver que en Venezuela el nivel de dependencia de las importaciones es altísimo. Cerca del 70% de lo que se consume en Venezuela se importa. Por tanto, ¿qué es lo que vemos? Que esta política de control de precios justos que afectó a los grupos de poder, en cambio fue beneficiosa y fue bien recibida por la población. Entonces se dan cuenta que no es tan fácil desgastar ni votar al gobierno de Maduro y por eso empieza esta combinación de salidas mediáticas y al mismo tiempo de buscar por todas las vías generar desgaste del gobierno constitucionalmente elegido. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, a nivel institucional, el gobierno de Maduro controla, como se dice, todos los resortes del aparato estatal y por lo tanto es sólido, es fuerte, tiene la capacidad para perseguir, para juzgar, para sancionar. Corina Machado ya no es legisladora porque así se le ocurrió a Diosdado Cabello, que controla el Parlamento. Leopoldo López está allí recluido en una de las cárceles de Venezuela sin un debido proceso. Por allí pues ha habido unas caricaturas de procesos penales, pero que no son en estricto derecho debidos procesos que garanticen el derecho a la defensa. El control de precios que aplicó Maduro como una medida, digamos, última, como la tabla de salvación, finalmente fue contraproducente, porque los controles de precios, en cambio, desestimulan la producción, desestimulan el abastecimiento. Y como consecuencia de ese control de precios que le dio aplausos durante una semana, ahora el principal problema que tiene Venezuela es el desabastecimiento. Lo que ocurre es que no tienen un norte, sobre todo en el manejo económico. El hecho de ser un país petrolero, rico, que le vende petróleo a los Estados Unidos y que hace negocios con los Estados Unidos, ya no es suficiente para que pueda el gobierno de Maduro sortear la crisis que actualmente existe en Venezuela. ¿Qué repercusiones puede tener esto, por ejemplo, para países como el Ecuador o los de la región? Bueno, algunas compañías aéreas ecuatorianas como TAME, entiendo que no logran hasta ahora cobrar la deuda que tiene el gobierno venezolano con esta empresa. También hay problemas por el control de cambios que existe en Venezuela con aquellos exportadores ecuatorianos que deben recibir recursos y también algunos importadores. Sí hay problemas. El descalabro de Venezuela también nos afecta. Por eso lo ideal es que no se hunda Venezuela en el caos económico y la única solución a todo ello es que Maduro se vaya, se produzca una transición pacífica. Ojalá Venezuela no llegue a los niveles de conflicto a los que llegó Ucrania. En Venezuela todavía existe la posibilidad, si hay madurez, entrega y apertura por quienes hoy están gobernando ese país. Gracias, asambleísta Hernández. Desde su visión, ¿en qué medida afecta lo que ocurre en Venezuela? ¿Existe temor de pronto de que tenga repercusiones negativas entre los gobiernos de izquierda de la región? Lo que no podemos dejar es que en Venezuela se intente o se busque resolver la crisis por mecanismos que no sean los mecanismos democráticos. Yo le pregunto a Luis Fernando, ¿por qué los sectores de la oposición no juegan a salidas democráticas? Porque no han podido ponerse de acuerdo. Porque efectivamente entre ADE y COPEI, por ejemplo, buscan salidas por los mecanismos institucionales. La Mesa de la Unidad Democrática ahora ha aceptado ir al diálogo, condicionando unos puntos que efectivamente deben discutirse. Y hay otros líderes, incluso, que no quieren ningún tipo de salida ni ningún tipo de acuerdo negociado a lo que se vive en este momento en Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay interés de una salida democrática, porque tienen temor de jugar con reglas democráticas en lo que puede ser el revocatorio o esperar que pueda ser el cambio constitucional de gobierno. No, sino básicamente a lo que se apuesta es a la desestabilización. Y yo diría más, a un desgaste paulatino, permanente, a ir minando lo que se conoce básicamente como las bases de la gobernabilidad. Mire que incluso este conflicto es maximizado por los medios.
En Venezuela, entiendo, hay 335 municipios, de los cuales ni el 10% está en esta situación de conflicto que, en cambio, si uno mira los medios, sobre todo las grandes cadenas internacionales, uno creería que tenemos a toda Venezuela convulsionada, a todo el pueblo movilizado en contra del presidente Maduro. Si fuese así, ya no se podría sostener. No hay posibilidad de que un gobierno que es antipopular pueda resistir la presión de las masas. Y eso sabe la oposición, sabe que ese gobierno es un gobierno también que tiene base popular. Por eso han buscado crear violencia. Aquí se habla mucho de los muertos, pero veamos, ¿quiénes han sido fundamentalmente los muertos? Pues han sido policías, han sido personas que están buscando quitar las barricadas que existen y al mismo tiempo chavistas. Esos han sido fundamentalmente los muertos. Y estudiantes universitarios, por ejemplo, también. Pero también hay de todo. No olvide que, por ejemplo, el caso de uno de los estudiantes universitarios que fue asesinado mientras salía de un mercado por ser chavista, o de una señora que participaba en una manifestación en contra de Maduro y sin embargo recibió disparos por atrás. Es decir, están aplicando esta táctica de terrorismo de bandera cruzada, que no importa de dónde sean los muertos, lo importante es que existan los muertos para generar más caos. Gracias, asambleísta. La crisis en Venezuela es el tema que analizamos esta semana en Tesis y Antítesis. Amigos, es tiempo de una breve pausa, enseguida continuamos con más. Amigos y amigas, estamos ya en el bloque final de Tesis y Antítesis. Recordamos que en este bloque los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para poder hacer pública sus argumentos finales respecto de este tema que analizamos esta semana, la crisis en Venezuela. Asambleísta Torres, es público el acercamiento de Rodas con Capriles, así como de Rodas con Nebot. ¿Podríamos leer desde ahí de pronto que se orquesta este golpe blando del que hablaba el asambleísta Hernández, en este caso contra el gobierno ecuatoriano? Mire, de ninguna manera. Yo creo que el gobierno ecuatoriano no tiene de qué preocuparse. El único inconveniente sería acercarse demasiado al gobierno venezolano. Ya existe un parentesco político, pero defender todo lo que hace Maduro como que fuese una acción perfecta es un gravísimo error. Ojalá eso no suceda. Ecuador, afortunadamente, no es la Venezuela de hoy. No tenemos una inflación del 40%. Nuestro país no es uno de los más violentos del mundo, como sí lo es Venezuela. No hay los problemas de orden monetario que tiene Venezuela, con un bolívar completamente devaluado, y no hemos llegado a los niveles de fractura social que se evidencian en Venezuela. En el Ecuador, por lo menos, producimos la suficiente cantidad de alimentos para abastecer el mercado interno en importantes segmentos. En Venezuela se importa cerca del 75% de aquello que consumen y comen los venezolanos. Definitivamente que Venezuela es un país en crisis y su gobierno no deja de ser un gobierno ya no autoritario, sino prácticamente dictatorial. En esas circunstancias, lo que ocurra en Venezuela, si se da una salida pacífica y Maduro se va cuanto antes con Cabello y todo el grupo que hoy gobierna, indudablemente que en el Ecuador las cosas seguirán igual en la medida en la que no se imiten esas perniciosas prácticas venezolanas. Por ello es que yo anhelo que cuanto antes se pueda producir una transición en Venezuela, que Maduro se vaya a su casa con aquellos que le acompañan y que cuando le corresponda responder a Maduro y compañía ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, no se esconde en Cuba o no se esconde en algún otro país. Digo esto porque parlamentarios de algunos países han presentado ya la demanda correspondiente contra Maduro ante el Tribunal Penal Internacional. Ese es un tema muy delicado. Ojalá, al menos ello, para Maduro y su gobierno, signifique que van a respetar vidas y derechos de aquellos que se oponen. No son solamente los políticos, como ha señalado Virgilio, los que están en esta batalla cívica ciudadana contra Maduro. Son estudiantes, son jóvenes de diversa tendencia ideológica. Lo ideal sería una salida constitucional. Pero ¿cuál es la salida constitucional en Venezuela en estas circunstancias? Maduro se aferra al poder y no quiere irse. Ojalá los militares no se precipiten a tomar una acción que no deseamos que se adopte en ningún país latinoamericano. Por ello, atentos como debemos de estar a lo de Venezuela. Por lo menos yo sí deseo que cuanto antes se produzca esa transición
y en Venezuela exista un gobierno diferente, respetuoso de los derechos, que le permita a Venezuela recomponerse y generar seguridad y paz para todos sus habitantes. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, una transición pacífica, ha dicho el asambleísta Torres, y después de ello, ¿qué? ¿O cuál sería finalmente la solución? A ver, yo creo que las soluciones en democracia hay que encontrarlas por mecanismos democráticos y que lo que no podemos hacer es ceder ni a la presión internacional que busca incluso llegar a la intervención, ni tampoco ir a la desestabilización como aspira Luis Fernando. A mí, por un lado, me alegra oír que el gobierno ecuatoriano tiene por qué preocuparse. Sí, efectivamente, se están haciendo bien las cosas, no hay por qué preocuparse, pero al mismo tiempo me apena escuchar que la salida que propone es el de la vía antidemocrática, el de la vía desinstitucional, cuando lo que se está buscando y lo que además ahora auspician gobiernos de la UNASUR, en la que hay personas de diferente signo político. Ahora mismo el diálogo está siendo auspiciado por los cancilleres de Colombia, de Ecuador y de Brasil, en los que podemos encontrar diferentes posiciones. ¿Y qué es lo que se está buscando? Que se pueda discutir razonablemente. En primer lugar, un rechazo a la violencia, venga de donde venga, pero es importante que se investigue las muertes. Yo he señalado aquí, de los muertos, de los 39 muertos, una docena son policías. Otros son aquellos que estaban intentando desbloquear las guarimbas y otros son aquellos que han sido asesinados por el hecho de ser chavistas. Entonces, que se investigue bien. Creo que se está haciendo acusaciones en este momento sin que efectivamente tenga posibilidad luego de probarse de dónde han venido esas muertes. Creo que es importante el rechazo a la violencia, el que se ponga un alto a la violencia y el que se pueda discutir, como ha dicho las propias autoridades venezolanas, el plan económico. Y a ver si es que efectivamente pueden tener propuestas que sean realistas con una Venezuela que no de ahora, sino que desde hace varias décadas es una Venezuela que vive básicamente de lo que importa de Estados Unidos y de Colombia. Segundo, creo que es importante que se analice esto del plan de paz, la amnistía, si cabe o no la amnistía, la designación de poderes públicos, que se analice cuáles son los mecanismos y las vías para poder encontrar soluciones democráticas a la crisis que se vive en Venezuela. Lo que no se puede hacer es ceder al plan de los violentos, de aquellos que quieren acabar con el gobierno, y yo digo, no solo por la vía del golpe, de este golpe blando, sino sobre todo de ir debilitando de forma paulatina al gobierno del presidente Maduro, de tal manera que puedan generar esta situación, esta percepción de una permanente insatisfacción. Creo yo que hay que más bien hacer todos los esfuerzos, como lo han hecho distintos organismos que actúan de manera responsable y no con consignas ideológico-políticas, el que se convoque a la paz y que se busque que esas mesas de paz puedan tener resultados. Así se ha pronunciado el GRULAC, así se ha pronunciado el Parlamento Latinoamericano, así se ha pronunciado nuestro Parlamento, y es más, la UNASUR no solo que se ha pronunciado, sino que está haciendo sus buenos oficios para encontrar salidas democráticas, y esperamos que de forma democrática y en paz podamos encontrar salidas a esta crisis que ha sido provocada básicamente por una oposición que hasta ahora ha sido incapaz de derrotar al gobierno venezolano en las urnas. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus aportes. Sin duda, todos estamos pendientes de la resolución de la crisis que se vive ahora mismo en Venezuela. Es así como concluimos un programa más, y gracias a la Bienal de Arte Indígena hemos realizado un cambio de los cuadros, como ustedes ya lo han podido ver. Amigos, gracias por su sintonía. Recuerden que siempre pueden revisar el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. También nos pueden escribir al correo electrónico tesisantítesis@hotmail.com. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea. Hasta la próxima semana.